Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Una seducción que no entiendes. Muchas veces Dios tiene una manera tan única de buscarnos y a la vez quisiera como hacerte sentir ese amor que tiene el Señor hacia nosotros. Hay muchas maneras en las que podemos buscarle a Dios, pero solo hay una sola manera en la que Dios nos busca a nosotros. Hay una canción que traía a mi mente el Espíritu Santo de Dios y todo lo que ahora ustedes van a escuchar no soy yo, sino es el Espíritu Santo. Esta canción decía que en el proceso trae sufrimiento. Muchas veces estás pasando por una aflicción, por un momento duro, por un momento fuerte y va a traer aflicción a tu vida porque es necesario ser procesados. El sufrimiento también te va a traer dolor y el dolor trae un avivamiento porque en medio del dolor es en lo único que te vas a poder apoyar es Dios, verdaderamente es Él. Pero en medio de ese avivamiento, Él va a traer multiplicación a tu vida, multiplicación de búsqueda hacia Dios, multiplicación ya sea física, material, pero ¿sabes qué es la multiplicación para Dios? La multiplicación para Dios es el crecimiento espiritual que tienes en Él, es la búsqueda que tienes en Él, es la sabiduría que Él te brinda todos los días. Ese es la verdadera multiplicación que uno en la vida tiene que empezar teniendo, ¿no? Porque la palabra dice, buscad primeramente al reino de Dios y lo demás, al reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y luego decía que la multiplicación va a traer un fuego. Muchas veces estás orando y vas a sentir el fuego del Señor, vas a sentir la presencia de Dios, vas a sentir la unción de Dios en tu corazón. ¿Y cómo trae eso? Cuando tú le cantas, cuando tú hablas con Él, cuando tú empiezas a creerle más a Él y no al hombre, cuando tu confianza, tu fidelidad es hacia Él y no hacia el hombre, cuando tú te manejas en obediencia. Y por supuesto, acá hablaba, ¿no? Que la unción va a traer un levantamiento. Por supuesto, la unción te va a levantar, te va a fortalecer, te va a consolar, te va a dar sabiduría de cómo tú puedes manejar ciertas problemas en tu vida, cómo puedas manejar ciertas decisiones que tomes en tu vida. Y todo esto lo permite Dios, decía la música, la canción en la que yo escuché. Y saben que para esto Dios traía Oseas 2:14 al 23, es decir, el capítulo 2 del versículo 14 al 23. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo es que Dios seduce a su pueblo? ¿Cómo Dios está seduciendo a su pueblo ahora mismo, en esta generación? Y en Oseas 2:14-23 dice la palabra, Dios perdonará a su pueblo, por eso ahora voy a seducirla. La llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Dios, más que un Dios de ira, dice que Dios es lento para la ira. Dios es un Dios de amor. Y Dios hablaba en Oseas que el pueblo de Israel vivía en el reino del norte, ¿no? Oseas llamaba al pueblo de Israel de muchas maneras. Hablaba como un pueblo de Israel, hablaba como Efraín, hablaba como la tribu más poderosa del norte. Decía Samaria era la capital del norte. Él hablaba de esa manera. Y aquí dice que la nación de Israel fue tan infiel hacia Dios como una prostituta yendo tras dioses paganos. Y verdaderamente la palabra dice en Oseas, fue la última palabra que dirigió a Israel en el último reinado del norte. Y lo que nos está diciendo aquí es que Dios le dice en una parte de esta hermosa historia que Oseas tome como esposa a una prostituta y que se multiplique, que sean fructíferos, y así hizo él. Se fue, buscó una prostituta, se casó con él y tuvieron 2 hijos, 2 hermosos hijos. Pero la esposa de Oseas en algún punto de su vida vuelve hacia su viejo pasado y regresa al lugar de donde Oseas la sacó, a la prostitución. Y a pesar de toda la infidelidad de su esposa,
Dios le dice a Oseas que la busque nuevamente. Y así fue, Oseas fue, la buscó, pero él tuvo que pagar deudas a los amantes de ella, a los amantes de su esposa. En ese tiempo se tenía que pagar un precio por ir y tomar una mujer, y ya era la mujer de Oseas, pero había que pagar un precio, y él paga el precio y trae de nuevo a su esposa a la casa con su familia. Él la amó como Dios ama a su iglesia, con fidelidad, con amor, con compromiso y con misericordia. Israel se prostituía con dioses paganos, pero Dios seduce a su pueblo. ¿Cómo es que seduce a su pueblo? Yo le hacía esa pregunta. Enamorándolo de nuevo. Y los buscó. Él fue y buscó a su pueblo como poderoso gigante, que yo siempre lo menciono. Él perdonando toda infidelidad, pagando el precio de su pueblo. Él decidió ir y seducir a su pueblo. ¿Y cómo fue que Dios pagó el precio por su pueblo? Bueno, pues todos ya sabemos que entregando a su único hijo, puro y sin mancha, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna por medio de la cruz. Y ese es nuestro Salvador Jesucristo, haciendo un pacto de salvación entre Dios y nosotros. Por eso la palabra en Mateo 21, 28, 32 nos dice, y es algo bonito y quiero que pongan atención en esto, dice: un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo el hijo le dijo al padre: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose el padre al otro hijo más pequeño, le dice de la misma manera que vaya a trabajar en su viña. Este respondió: sí, señor, voy. Y no fue. Y la pregunta que hacía Jesús en esta parábola era: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? Y la palabra dice que hizo la voluntad de su padre, el primero. Jesús dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis, pues para creerle. ¿Qué estaba diciendo Dios con este versículo? Es decir, que en ese tiempo muchos sacerdotes pensaban que estaban en el camino correcto, pero en realidad estaban en el camino que les llevaba a la muerte. Sus corazones decían amar a Dios, pero estaban lejos de Dios. Estaban lejos de Él. ¿Y por qué estaban lejos de Él? Pues porque no reconocían a Jesús en aquel tiempo, siendo Dios mismo delante de ellos, diciéndoles: yo he venido a rescatarlos. Y no creyeron esta palabra. Y Mateo 7:6 nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y este versículo es muy interesante porque así podemos pensar en la obra y misericordia que tiene Dios con nosotros. Y la palabra dice: y lamentablemente Dios está frente a ti muchas veces y no lo reconoces. Influencian en ti muchos pensamientos manejados por el adversario. ¿Para qué? Para que no creas, no vaya a ser que te salves, dice la palabra. Y en otra parte de la historia, él dice: pero los publicanos y las rameras le creyeron. Quiere decir que las personas que Dios saca de lo más vil y menospreciado, pues muchas veces deciden creer en Dios y ser libres. Por eso la palabra dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y es por eso que ahí te preguntas: ¿cómo es que esta persona era así y ahora es cristiana? Pues por eso mismo la palabra dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Mucha es la miel y pocos son los trabajadores. Así mismo dice la palabra. Y un ejemplo claro de esto es cuando Jesús sanaba enfermos.
Lo seguían solo por los milagros de sanidad, no por ser libres. Una vez hecho el milagro, estos se iban. ¿Por qué? Pues porque el diablo venía y les robaba la palabra. Como dije anteriormente, no vaya a ser que creas y te salves. Yo creo ahora mismo, hoy en día, la palabra que dice en Juan 11:40, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero no muchos la creen. Y es por eso que muchas personas enfermas ven por completo la sanidad en sus vidas por la honra y gloria a Dios y misericordia que tiene hacia ellos. Pero luego se presenta una nueva enfermedad y claman nuevamente a Dios, pero sanan por un tiempo y luego regresa la enfermedad. ¿Por qué? Yo encontraba la palabra que el Espíritu Santo me ha revelado y decía, Mateo 13:1-23, el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es aquel que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Fíjense lo importante que es creer en Dios en medio de la enfermedad. No seguirlo a Dios porque te va a curar, sino seguir a Dios porque por lo que va a hacer en tu vida, cómo te va a transformar. Y muchas veces el adversario, después de un milagro, siempre va a buscar persuadirte de esa sanidad, sea que esa persona que fue sanada como otra que esté dentro de tu mismo círculo más cercano, influenciada por Satanás, va a querer convencerte de ya no seguir el camino de Cristo Jesús. Pero recuerda Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es la persona, sino es el adversario. No mires a la persona que es la que te está diciendo las cosas con la intención de ponerte triste, tal vez con la intención de sacarte de casillas, con la intención que sea. Lo primero que tú vas a hacer es, primero debes ir de rodillas y no olvidar quién te libertó. Dar gracias por ese milagro y que por amor a ti, querido siervo o sierva de Dios, que sigues en el camino y te has mantenido firme, Él ha permitido que ese milagro en esa persona se dé, ya sea cercana a ti o no. Lo segundo que vas a hacer es pedir perdón a Dios por tu familia, por tus generaciones, porque Dios no quiere que ni uno solo perezca. Entrégale un ayuno, entrégale un cilicio, entrégale una alabanza, entrégale una carta de amor, dale algo diferente a Dios de lo que el mundo normalmente le da. Sé original, sé genuino con Dios, porque eso le agrada a Dios. Vas a seguir orando. En punto número 3, sigue orando. No vas a dejar de orar por tu familia, porque tú fuiste escogida por Dios para ser linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, para libertar a tu familia, así como escogió a David, así como escogió a Samuel, así como escogió a Santiago y muchos personajes que te hablan la palabra. El punto número 4 es que no dejes de presentarle a tu familia a Dios, no haciendo la misma oración, sino, por ejemplo, un día pídele a Dios, liberta el corazón, por ejemplo, liberta el corazón de mi hermano. Al día siguiente dile, Señor, permite que prospere en su camino. Al siguiente día dile, quiero que le des sabiduría. Y al otro pídele, Señor, quiero que mandes palabra, pero no hagas oraciones repetitivas y vanas, porque eso no le agrada a Dios. El punto número 5 es muy importante. Cubre a tu familia con la sangre de Cristo y a todas las personas que te rodean. ¿Para qué? Para que el adversario no pueda atacarte. Para que no pueda atacar la salud, ni el trabajo, ni la mente de tu familia. Recuerda que tienes la armadura de Dios y eso lo dice en la palabra, así que búscala y estúdiala. El punto número 6 es que reprende todo lo que esté operando en tu casa. Ata, cancela, destruye todo espíritu inmundo
e inaugura, como yo lo digo, a tu casa y declara la sangre de Cristo que tiene poder en tu casa. Y tú declara que ahí hay una placa bien grande en tu casa que dice que es propiedad de Cristo Jesús. Y ninguna arma forjada contra ti ni tu familia prosperará, porque eso dice la palabra, para que tú puedas resistir en el día malo. El punto número 7 es que debes ungir tu casa, todo lo que está en ella, aunque sea en silencio. Muchas veces las personas no van a permitir que tú unjas su casa, ¿no? Pero si es tu familia, hazlo en silencio. Toca con aceite ungido por la presencia de Dios. Hay la dirección de cómo puedes hacerlo. Hay muchos videos de eso. Y en medio de tu silencio empieza a agradecer por tu familia. Unge tu casa con protección, con la sangre de Cristo. Y yo agradezco mucho por este consejo, porque gracias a mi querida hermana Marilyn, que tuvo revelación, me pudo persuadir a mí de cómo se debe pelear esta guerra, a quien amo mucho en el amor de Cristo. Y para acabar, el número 8, prepárate para recibir en el tiempo perfecto y la voluntad de Dios, una familia renovada, que por el amor y misericordia a ti, Dios va a rescatar a tu familia. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha permitido que tú seas esa persona que va a pelear por su familia, y es momento que empieces a visualizar las cosas que no son dadas como si ya fueran dadas. Recuerda que al final tú vas a ver una familia renovada, una familia fortalecida, una familia que ama a Dios, una familia que se maneja en la obediencia, una familia que Dios ha tratado y que ha sacado de lo más vil y menospreciado para que tu familia no se pierda. Recuerda que Pablo decía, y tú dirás también algún día: Dios, he peleado la buena batalla, he cumplido con el propósito que Dios ha tenido en mi vida. Y Dios por eso habla de un versículo en la Biblia, y yo estoy segura que cuando uno se mantiene en la lucha, tú no dejas descubierto a tu familia, tú no permites que tu familia esté en manos del adversario, porque tú estás declarando, tú estás protegiendo, tú estás ungiendo, tú estás reprendiendo todo lo que no viene de Dios. Y el Señor al final te va a decir: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo creo que tú llorarás de gozo como yo lo estoy haciendo, porque creo que el Señor, cuando estás de la mano del Señor, no pierdes ni una sola batalla, porque estás con el Rey de Reyes y Señor de Señores, del que tú te sostienes. No te sostienes de la mano del hombre, te sostienes de la mano de Dios, y Dios hace que se edifique tu vida. Dios arma cimientos fuertes en tu vida. Y bueno, hasta aquí el Señor me ha traído. Espero que Dios te bendiga, y espero que sepas que este mensaje tiene un significado muy profundo, porque Dios ha querido hablar hoy a tu vida. Bendiciones. Dios te bendiga. Amén, amén.